un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Y nos tomamos unos minutos para la nueva temporada de Salud por la Historia, su podcast favorito, su podcast inevitable. Y en esta nueva temporada estamos hablando de cómo los hechos improbables terminan contando grandes historias, la propia, por lo pronto, la del mundo, pero también algunas curiosísimas historias personales. Y la historia de hoy habla de una mujer que en una cadena de hechos francamente improbables se convierte en la sobreviviente no de uno, sino de varios naufragios, entre ellos el más famoso de la historia probablemente. Andrés Kalavsky, que es un náufrago por definición, nos trae el episodio de hoy. ¿Cómo estás, Andrés? Me acordé de ese personaje que interactuaba con Felipe Camiroaga, que se llamaba El Náufrago. Sí, tienes razón. ¿Te acuerdas que decía, no te deseo mal? No me acuerdo. Sí. ¿Qué venía después? No te deseo mal, pero ojalá que... y luego te decía, pero. Ok, que era Daniel Muñoz, ¿o no? No. Era otro actor cuyo nombre buscaremos. No, qué mal. Bueno, esto se resuelve antes del fin de este episodio. Pero lo que vas a contar es de no un náufrago, sino una náufraga. Y quiero una decir, no náufraga, quizás. Es una no náufraga, tienes razón. Pero también quería apuntar a que las mujeres tienen enormes recursos para ser siempre sobrevivientes de naufragios. Ah, claro. De naufragios porque de todo tipo. Como decía la canción, I Will Survive. Claro que sí, yo sobreviviré. Y yo creo que la historia de nuestra protagonista, Violet Jessop, es yo sobreviviré, I will survive, no una, sino muchísimas veces. Claro, Violet Jessop nació en 1887 y como se desprende de su nombre, Violet Jessop nació en Argentina, porque era hija de migrantes irlandeses que se fueron a criar ovejas a Argentina. Ah, ok. Pero estando ahí, a su papá y a varios de sus hermanos les dio tuberculosis. Okay. Y el papá se murió cuando Violet era chiquitita. Entonces la mamá dijo, no podemos seguir aquí, y se fueron a Inglaterra todos. Y la mamá encontró pega trabajando en barcos, como azafata de barco. Okay. Violet de chiquitita quería ser enfermera, pero su mamá también se enfermó. Y entonces ella tuvo que dedicarse a ganar el pan para su familia. Uh-huh. Y entonces, en 1911, se subió a un barco enorme que decían que era inundible. Y ese barco se llamaba... Titanic. Yo nunca me subiría... No. El Olympic. ¿Verdad? Oye, es que me quedé pensando una cosa. Yo nunca me subiría a un barco que se llama El Inundible. Y no me subiría a un auto que se llamara El Inchocable. Y no me subiría a un avión que se llamara El... ¿Te fijas? Son cosas que uno no hace. Uno no anda como tentando hacia la suerte. Es verdad, pero digamos dos cosas. Primero, nosotros tenemos mucha onda como con las mufas y las contramufas. Y segundo, no tenía tanta alternativa Violet porque tenía que darle de comer a su familia. Okay. Entonces, el Olympic, que era de la misma marca, de la misma empresa que hizo Titanic, pero este es anterior, 1911, un año antes, uh-huh. Es este barco enorme, muy estable, con este sistema de compartimentos inundables que en el fondo dejan el resto del barco seco y entonces el barco se puede estabilizar. Yeah. Súper bacán. Entonces Violet Jessop se sube, Violet Jessop no sabe nadar, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Como si hay un naufragio en alta mar, da todo lo mismo. Se sube ahí y el Olympic choca con otro barco.
en lo que podríamos decir constituye un naufragio, porque el Olympic no puede seguir navegando. Esa sería como una forma de entender el naufragio. Pero gracias a este sistema de compartimento no se hunde. ¿Sí? Entonces queda inutilizado, pero no se hunde. Eso me parece extraordinario, o sea, la mejor No, de impresionante. el mejor de los resultados, digamos. Entonces, rescatan a Violet y a casi todo el mundo. Rescatan a todo el mundo, súper, estupendo. El año siguiente, 1912. Espérate, primera sobrevivencia de Violet. Claro, pero hasta aquí uno dice, bueno, pero tanta gente sobrevivió a ese. Ya, oye, Violet, dijiste que eran azafatas, yo creo que eran tripulantes de cabina. Y nunca mejor dicho, ¿no? Porque Claro, era tripulante de cabina, ya. Eso. tripulante de cabina, claro. Era auxiliar de navegación, porque no auxiliar de vuelo, auxiliar de navegación. De navegación, claro, Ok, exacto. ya. Entonces, muy bien la corrección. Entonces, el 1912, la misma compañía crea el Titanic. El primero era el Olympic, toda esta onda como con los nombres griegos. Un barco muy grande con estos compartimentos. Se sube Violet Jessop, todavía no sabe nadar. Va ahí ganando su plata, haciendo su pega, pelando a los pasajeros, hay que decirlo. Porque escribió una autobiografía después y aprovecha de pelar a los pasajeros del Titanic. Y entonces está en eso cuando el Titanic, como quizás recuerden las personas que vieron la película, o sea, casi todo el mundo, choca con un iceberg, o un iceberger, como decía una profesora universitaria en una escuela de periodismo, en una mentada escuela de periodismo. Sí, porque un iceberger tiene más fondo que el iceberg. Bueno, una manera más creativa de referirse al término. Pero, como sea, chocan. Sí. Y ahí va Violet, que debe haber dicho, de nuevo, o sea, el primer comentario tiene que haber sido como, a diferencia de todo el mundo, Violet debe haber dicho otra vez. Pero Violet, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se fue a la pieza. Porque dijo, este barco es tan grande, tiene este sistema de compartimento para que no se hunda, entonces no se A mí esto hunde. ya me pasó una vez, no nos vamos a hundir, aquí tenemos que esperar, nos van a venir a rescatar. Nos van a venir a rescatar. Hasta que una compañera la agarró de un ala, básicamente, porque sí, el relato dice la convenció. No, pero es que eso, la amiga te agarra del ala. La amiga no... Sí, la amiga te agarra del ala. ¿Y? Entonces, comillas, convenció y la sacó, la lanzó a uno de los botes salvavidas y así se salvó por segunda vez Violet Jessop. Oye, pero extraordinario porque ya sabemos cómo era literalmente sálvese quien pueda de esos botes. Y Claro. Violet logra un espacio allí donde no hubo espacio para todos. Perdón, pero yo también vi la película y vi como gente fascinerosa se subió que no le correspondía en el caso yo del no villano recuerdo de la si cinta. estaba en la película, pero a Violet le pasaron una guagua. Ah, Y Violet quedó, por un tiempo corto, hasta que los rescataron, a cargo de una guagua que no sabía de quién era. mira, o sea, se salva a ella y además salva a alguien más. Y salva a una guaguita. Entonces, ya, vamos 2-0 para Violet. 2-0 para Violet. Pero 1914 estalla la primera gran guerra, la guerra mundial. ¿Sí? Ujú. Entonces, los grandes barcos se convierten en barcos hospital, como el barco hermano del Olympic y el Titanic, que era el Britannic. Ok. Y el Britannic se convierte en un barco hospital, y ahí está Violet de nuevo, esta vez más cerca de su sueño de ser enfermera. ¿Sí? Y Extraordinario. cuando el Britannic va navegando, choca con una mina submarina. Y Y entonces el Britannic empieza a naufragar. Y este sí que se empieza a hundir. Digo, el Titanic se también se empieza había a hundido, pero aquí Violet ya sabía No, que pero este esto se hunde más estaba rápido. hundiendo, digamos. Este se empieza a hundir al tiro. Ya, aquí, Entonces aquí no Violet- había dos miradas. Aquí no era para irse a meter a la pieza, digamos. ¿Y tú sabes lo que hizo Violet? Se fue a meter a la pieza. ¿De nuevo? ¿Por qué? Dirás tú. Pero si sabe que este se está hundiendo, para buscar su cepillo de dientes. Porque ella tenía el recuerdo que no se había podido lavar los dientes en todo lo que demoró el rescate del Titanic y no estaba dispuesta. Qué personalidad la de Entonces- Violet. Entonces parte a buscar lo que a uno le dicen, lo primero que uno le dice, no vuelva a buscar nada. Claro, ¿Y te has pero ella fijado? volvió. Y luego, perdona, pero luego en los aviones, cuando yo he visto estos como desembarques de emergencia, que son pocos afortunadamente, pero veo a la gente bajando por el tobogán con la cartera, con con todo en la mano. Es como la primera norma es no deje nada. Bueno, como sea. O sea, no busque nada. No lleve nada. No sí, lleve nada. Déjelo todo atrás. No, la ¿Pero gente qué hasta con el Pero es que el Debe decir consejo hasta que con el daba... personal estéreo, perdón.
La caída de carnet, El Paula tele- Molina. Es que me pareció que era singular. No, quiero decir, con el teléfono, con todo. No creo que la gente soltara el teléfono en ningún tipo de emergencia. No, pero es que el consejo que daba Juan Gabriel de ya no te aferres es muy difícil de seguir. Es muy difícil, la gente se aferra. Y Claro. Violet parte en 1916 a buscar el cepillo de dientes. Y entonces, Y así todo, es tan rápido que la lanzan a un bote salvavidas que bajan antes de que den la orden de bajar los botes salvavidas. oye, la suerte que Porque tenía para esto- agarrar botes salvavidas, hagámosle el reconocimiento. Claro, pero es que habían pasado varios años de lo del Titanic, ¿te acuerdas que hablamos de que esto generó una entonces reforma tenía, general del perdón, del, tenían del más sistema de botes. botes salvavidas? Ya. Claro. Entonces, pero fueron tan rápidos que eso fue malo. ¿Por qué? Porque como se hundió primero la punta, lo que llaman la proa del barco. Entonces salieron fuera del agua las hélices y las hélices seguían funcionando. Entonces el bote en el que iba Violet de repente estaba vacío, solo quedaba ella arriba. Y yo decía, pero qué raro, ¿por qué la gente se tira al agua? Claro, que se estaban acercando a las hélices, que seguían funcionando. Y no es tan bueno acercarse a una hélice de un barco gigantesco cuando sigue funcionando, te diría yo. Uno debería tratar de evitarlo. Pero Violet horror. no sabía nadar. ¿Y entonces? Entonces se tiró nomás, ¿qué iba a hacer? Dijo, bueno, mejor me ahogo, pero a lo mejor no me ahogo porque tengo un chaleco salvavidas. Claro que no me saqué el abrigo como dijeron que había que hacer. Y me lo puse por encima del abrigo, porque mi abrigo es de mis posesiones más preciadas, y en el bolsillo del abrigo tengo el cepillo de dientes. Yo habría hecho lo mismo. Lo que cuesta un abrigo hoy día. Pero así todo, Violet, a pesar de que se pegó en la cabeza, quedó medio lesa por un rato, logró salir a la superficie y en el intertanto, heroicamente, la tripulación que seguía arriba del barco había logrado detener las hélices y la rescataron de nuevo. Qué extraordinaria historia. Y entonces se volvió una de las dos personas que saben, porque el otro era más fome, ¿no? Hay un hombre también que sobrevivió a los 3 barcos, pero ese no andaba con cepillo de dientes. ¿Sabes qué estoy pensando? Que Violet podría haber sido descrita como una aventurera, ¿no es cierto? Uno podría decir un aventurero le podrían haber pasado estas cosas, o una exploradora. Pero no Claro. era ninguna de esas dos cosas, era simplemente una mujer trabajadora. Claro, se vio forzada a la aventura, tanto que eventualmente, después de esto ya había adquirido cierta fama, escribió un libro, pero algo bueno es que logró tener una buena vejez, logró sobrevivir, no solo en un naufragio, logró sobrevivir al trabajo femenino. No, a los riesgos del trabajo, a los riesgos de ese trabajo. Claro, pero además a una vida de trabajo, que no es fácil sobrevivir a una vida de trabajo. Y logró jubilar y dedicarse a criar pollos, bien lejos del mar, en Estados Unidos. Me Emigró a Estados imagino. Unidos. Pero, ¿sabes qué? No solo sobrevivió a un trabajo que era muy peligroso, sino que además como un tiempo peligroso, ¿no es cierto? Un tiempo O sea, un tiempo de guerra, un tiempo de nuevas tecnologías, un tiempo de fresiega en la tecnología como era el Titanic, con todos los riesgos que eso representa. Uno nunca puede ir así a ojos cerrados, vamos nomás con esta inteligencia artificial, vamos nomás con el Titanic, ¿no? sí, eso iba a Entonces, decir, eso pienso. tú te das cuenta de que estás diciendo sobrevivió un tiempo de guerra, un tiempo de fe ciega en la tecnología. No como ahora. No como ahora. ¡Wow, Andrés Kalavsky! Tenemos que ser la Violet Joseph de nuestra época. Tú puedes ser el hombre del cual nadie acuerda. Nadie Y recuerda. todo puede tu ser nombre. quien se aferre al cepillo de dientes, que yo no encuentro algo noble. Y yo Yo seré haría como una Violet. propaganda con eso. Gran historia la de Violet Joseph, y es parte de esta nueva temporada donde estamos hablando de lo inesperado, la chiripa, la carambola, el sin Claro. querer queriendo, porque así también avanzan las cosas. Andrés Kalavsky, Ya, me voy a buscar el cepillo de dientes. vamos a los botes salvavidas. Yo creo que fue momento. A los botes, Andrés. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chaito. Chao.